Hola a todas las personas que están viendo este video. En especial quiero saludar a las compañeras movilizadas por una educación no sexista, quienes son la principal motivación para compartir estas reflexiones el día de hoy. Para ellas todos mis respetos y admiración por la gran lucha que están liderando. Hoy vamos a hablar de educación no sexista. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Catalina Angulo Mura, soy médica cirujana de profesión, trabajo como docente en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Concepción y soy feminista. Podrán preguntarse por qué alguien del área de la salud va a hablar sobre educación. Pues bien, además de ser docente, el año 2014, aun cuando era estudiante, compañeras y compañeros de la Universidad de Concepción confiaron en mí para liderar la primera vocalidad de género y sexualidad de la Universidad de Concepción. Ese año levantamos a nivel nacional en Chile el primer Congreso Nacional por una Educación No Sexista, instancia en la que me tocó conversar y compartir experiencias con estudiantes en diversas ciudades, y además estudiar harto sobre el tema. Es por esto que me he atrevido a compartir las siguientes reflexiones teóricas y políticas, sin ser yo, por supuesto, una experta, con humildad y basadas en los procesos de discusión colectiva de los que he tenido la fortuna de ser parte. En un primer momento nos toca reflexionar. ¿Por qué es importante hablar de educación no sexista? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con el sexismo en la educación? ¿Cuál es la vigencia que tiene esta temática actualmente? Tomémonos un momento para reflexionar sobre qué es lo que nos convoca a discutir sobre educación no sexista. Bien, ahora que sabemos qué es lo que nos convoca, comencemos. Sin duda, la movilización que se gestó el año 2011 en nuestro país significó un cambio de paradigma para el movimiento estudiantil, superando las demandas puntuales, economicistas y planteando un cuestionamiento profundo al modelo educativo chileno. En ella, una de las ideas clave fue comprender la educación como un reproductor social y cultural. ¿Qué significa esto? De acuerdo a los planteamientos de Bourdieu en los años 70, entendemos que a través de la educación se reproduce la forma que tenemos de estructurarnos y organizarnos como sociedad, así como también la cultura. Sin embargo, esta reproducción no tiene un origen neutro, sino que plantea que la cultura que se inculca y transmite es la que proviene de la clase dominante, y que las relaciones sociales que se reproducen perpetúan además las relaciones de poder existentes entre ellas. Así comprendimos desde el movimiento estudiantil que la educación chilena reproducía los valores del neoliberalismo, como el individualismo, el exitismo y la competitividad. Sin embargo, en ese entonces no ahondamos en cómo el sistema educativo nos inculcaba también las relaciones de poder entre hombres y mujeres y reproducía de forma estructural la cultura y la organización social patriarcal. Mucho antes de que nos comenzáramos a cuestionar este tema, en los años 90, las autoras mexicanas Doris y Sierra escribían sobre el currículum oculto de género, que en adelante veremos con la sigla COG. Para entender este concepto, primero debemos entender qué es el currículum. En el ámbito educativo, este concepto hace referencia a los planes y programas que estructuran el proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando objetivos, resultados de aprendizaje esperados y que, por supuesto, tiene la característica de ser explícito. En alguna parte siempre vamos a encontrar el currículum escrito en extenso. Por otra parte, el currículum oculto de género es, en las palabras de las autoras, cito, el conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel consciente, de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que estructuran, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y mujeres. Así, el currículum oculto de género es una especie de fantasma a través del cual se reproducen los valores, creencias, hábitos y conductas propias del sistema patriarcal, asignando roles y estereotipos a mujeres y hombres, además de reproducir y perpetuar las relaciones de poder entre ambos sexos. Vuelvo a citar. Es interesante y confronta darnos cuenta cómo el currículum oculto de género contiene y define las condiciones culturales de posibilidad para el desarrollo personal
al determinar los roles sexuales, las tareas y las expectativas personales y sociales implicadas en cada rol, así como las diferentes medidas de éxito o de fracaso que cada tarea social conlleva. Profundicemos un poco entonces. ¿Cuáles son los fundamentos del currículum oculto de género? El primero de ellos es el androcentrismo, que hace referencia a aquella perspectiva que pone al varón como centro en la construcción del conocimiento, tanto al relevarlo siempre como protagonista, como también al mirar el mundo desde la perspectiva masculina. Así, en el androcentrismo, la mujer como sujeta es invisibilizada o vista como anecdótica o accesoria al varón, e incluso cuando es de ella de quien se habla, se hace desde la perspectiva de los hombres. El segundo fundamento es el esencialismo biológico, que, como el nombre señala, plantea que la esencia de las personas está en su biología, determinando esta última el destino de cada quien, así como los roles y funciones dentro de la sociedad. El esencialismo pone límites en cuanto asigna la naturaleza desde una perspectiva patriarcal, poniendo la esencia y por tanto el destino del ser humano en su naturaleza sexuada, que de acuerdo a su visión remite a las mujeres al ámbito de la reproducción biológica y valora ello además como algo que las hace inferiores. En última instancia, tenemos la polarización de género, que no solo reafirma el binarismo sexual, sino que delimita territorios para hombres y mujeres en el mismo sentido dicotómico, no habiendo lugar para salir de esas fronteras. Así tenemos los territorios, por ejemplo, de lo público versus lo privado, de lo racional versus lo emocional, y así varios otros ejemplos. Estos tres fundamentos se nutren entre sí, cohabitan y se potencian. Revisemos ahora algunos ejemplos. Para el caso del androcentrismo, un ejemplo clásico son las clases de historia en la etapa escolar. En Chile nos enseñan a los padres de la patria y desde ahí los protagonistas de la historia nacional son mayoritariamente varones. Así también en la ciencia, en la música y en diversas áreas del conocimiento. Tenemos que además, si mayoritariamente los historiadores son hombres, la perspectiva desde la que se contará la historia es también masculina. Para el esencialismo biológico, un buen ejemplo es la educación sexual, mayoritariamente ausente, pero aun cuando existe es deficiente, relegando a las mujeres a la función reproductiva. El clítoris, al enseñarnos anatomía, es un mero accidente en el gran relato del sistema reproductor femenino, puesto que no tributa a dicha función reproductiva. Aún más, el esencialismo biológico determina no solo a nivel individual, sino también relacional. Y para este ejemplo vemos que la educación sexual estará dirigida mayoritariamente a las prácticas heterosexuales, dejando fuera a aquellas que no cumplen con el mandato de la heterosexualidad obligatoria. En último lugar, un ejemplo incluso físico de la polarización de género son los patios de los colegios mixtos durante el recreo. Aquí vemos cómo la energía expansiva asignada al género masculino ocupa la mayor parte del espacio, generalmente en actividades físicas como puede ser jugar a la pelota, mientras que las niñas se repliegan en actividades más pasivas y espacios más reducidos, como las bancas o las salas de clase. Un ejemplo no físico de la polarización de género podrían ser también los juegos infantiles, muñecas versus autos, donde además vemos cruzado con el esencialismo biológico. Ahora vamos a tratar de aplicar los conceptos. ¿Qué ejemplos vemos de androcentrismo, de esencialismo biológico y de polarización de género en nuestros propios espacios educativos? Tomémonos un momento para compartir experiencias. Bien. ¿Qué experiencias tenemos con la educación no sexista? Bastante pocas, ¿verdad? Sabemos que el sexismo en la educación es un problema transversal. Sin embargo, lo que les quiero comentar hoy día es la experiencia que tuve personalmente con el Congreso Nacional de Educación No Sexista que se realizó el 2014. Revisemos entonces. Este primer Congreso Nacional fue organizado por diversas vocalías, secretarías y comisiones de género y sexualidad a lo largo del país, que se habían empezado a crear, proliferaron y también articularse desde el año 2011, teniendo como un producto final la realización de este congreso. Se realizaron encuentros y aportes desde distintas ciudades. En Concepción fue el primer encuentro nacional que se realizó en septiembre de ese año y también
en Valparaíso, Antofagasta, Valdivia, Temuco y Santiago. Los ejes de trabajo de este congreso fueron en primer lugar el sexismo en la educación, donde revisamos en profundidad el currículum oculto de género que ya les mencionaba anteriormente, así como también cómo el sexismo era transversal a los ejes que ya estaba considerando en el análisis el movimiento estudiantil. Por ejemplo, en materia de acceso, los malos resultados de las mujeres en la PSU versus los hombres, en materia de democratización a través de los manuales de convivencia en los colegios, así como también la nula representación de las mujeres y de la disidencia sexual en los gobiernos universitarios. En el eje de disidencia sexual revisamos además cómo la educación era también heteronormada, cómo los espacios educativos son violentos para las personas que no son heterosexuales a través de las distintas formas de violencia, el bullying homofóbico, la violencia simbólica, especialmente en las escuelas, las prohibiciones respecto de las relaciones que no son heterosexuales, por ejemplo, y distintos tipos de vivencia. También revisamos el eje de género y trabajo, donde lo vinculamos con el mundo de la educación a través de la división sexual del trabajo, a través de ese concepto, viendo cómo había polarización de género en diversas áreas del conocimiento, la feminización de las carreras del cuidado, por ejemplo, en el ámbito de la salud o de la educación, y por otro lado las carreras vinculadas al área de las ciencias y las matemáticas, las ingenierías, completamente dominadas por los varones. En cuanto a salud y derechos sexuales y reproductivos, revisamos en profundidad el tema de la educación sexual en Chile, lo deficiente que es, lo heteronormada que es, y vimos también de forma crítica la influencia de las iglesias y de la moral conservadora sobre los proyectos educativos. También nos atrevimos en ese Congreso Nacional a poner dentro de nuestras demandas el aborto libre, seguro y gratuito. Y en feminismo y movimiento estudiantil, que fue un eje bastante interesante, revisamos cuál era el rol de las mujeres y cómo era la experiencia de las mujeres a la interna del movimiento estudiantil, espacio donde, entendiendo la transversalidad de la violencia contra las mujeres, existía un fenómeno como la masculinización de la política, la marginación de las mujeres de los espacios de decisiones o de diseño de estrategias políticas, siendo en general relegada a aquellos espacios que tenían que ver más con la logística, con las finanzas, con la cocina incluso. Algunas conclusiones y propuestas que se levantaron desde, particularmente el que quiero relevar en esta presentación es la síntesis del encuentro que se realizó en Concepción. La primera de ellas tenía que ver con construir un proyecto educativo que cuestionara el sexismo y la heteronorma en el contexto de la educación y plantearlo desde la movilización en los distintos espacios. Por otro lado, teníamos el objetivo de generar una red, fortaleciendo, articulando las diferentes secretarías y vocalías de género que estaban en todo Chile, con el fin de fortalecer el vínculo que había entre el feminismo y el movimiento estudiantil. Le dimos muchísima relevancia en el Congreso, además, a la orientación del conocimiento. Pensamos que era un espacio que debía disputarse, entendiendo que no es casual, no es neutro hacia dónde va la construcción del proyecto educativo, a quienes les sirve, desde dónde se construye. Y pensábamos que teníamos que ser protagonistas de estos procesos de construcción, de todas formas incluyendo a toda la comunidad educativa. Por otro lado, con la fuerte crítica que planteamos a la educación sexual, queríamos que dejara de ser únicamente centrada en lo biológico y en prevenir enfermedades, sino que abordara la complejidad del mundo de los afectos, de los cuerpos y del placer, orientada más bien en forma positiva hacia la vivencia sana, libre, autónoma de las sexualidades. Como les contaba delante, nos atrevimos también a manifestar nuestra exigencia a recuperar nuestro derecho del aborto libre, seguro y gratuito. También nos planteamos, en especial desde el sur,
desde una educación intercultural que reconozca los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y también los derechos de las personas migrantes, que en ese entonces no era una situación tan masiva como lo es ahora, donde cobra mucha más relevancia. Por otro lado, y esto creo que es algo que se logró desde el Congreso, que ha venido avanzando, fortalecer las redes al interior del feminismo y la articulación con otros actores sociales, con otros movimientos, y plantear en toda esfera un proyecto educativo gratuito de excelencia, no sexista, laico, intercultural y al servicio del pueblo. Las reflexiones que se dieron ahí apuntaban a que no solo debíamos luchar por una educación no sexista, sino por un cambio global en el modelo educativo. Pues bien, ahora quiero invitarles a hacer un ejercicio histórico, ya para ir cerrando. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque desde el feminismo y desde el movimiento estudiantil es importante hacer el ejercicio de pensar a las mujeres como sujetas históricas y políticas, parte de un proceso que se enmarca en el contexto de los movimientos sociales en nuestro país, pero que tiene antecedentes y características propias. No hacerlo es empezar siempre desde cero, negando nuestra propia historia, nuestra propia genealogía. Allí donde la historia de las mujeres ha sido invisibilizada, es importante que nos relevemos al lugar de aporte y protagonismo que tenemos en la lucha social. Como señalábamos al principio, el 2011 el movimiento estudiantil dio un salto cualitativo al cuestionar el modelo educativo imperante en Chile desde su misma raíz. Tal nivel de cuestionamiento sentó las bases para que desde las mismas estudiantes surgieran reflexiones en torno a cómo los proyectos educativos reproducían el sexismo en la educación, en todos los niveles. Comenzaron a proliferar, como les contaba hace un momento, las vocalías y las secretarías de género en las universidades a lo largo del país, donde protagonizaron las primeras actividades de reflexión y agitación más masivas en torno a diversas temáticas como educación no sexista, diversidad y disidencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas. Todo lo anterior permitió que el 2014 se realizara el Congreso Nacional de Educación No Sexista, que ya revisamos en extenso la sección anterior, un movimiento feminista pujante, sin duda diverso en sus corrientes, pero con una voz firme y unitaria contra la violencia hacia las mujeres. Comenzó a masificarse y a hacerse escuchar, en paralelo a un recrudecimiento del fenómeno de la violencia en Latinoamérica, teniendo su máximo exponente, sin duda, con los múltiples y sanguinarios feminicidios. El 2016 entonces marcó otro hito para este movimiento, dando un salto enorme a la luz pública con las masivas movilizaciones de Ni Una Menos, que convocaron a miles de mujeres a las calles luego del icónico caso de Lucía en Argentina. En nuestro país, cada año hemos puesto más atención a las alarmantes cifras de mujeres y niñas abusadas, violadas o asesinadas cruelmente. La escalada de violencia, pero también la escalada de indignación y de organización de las mujeres, nos dejan en un escenario del que las estudiantes no han sido ajenas, aumentando también las denuncias de violencia de género en escuelas y universidades, también posibilitado y promovido por las vocalías y secretarías de género. Finalmente, ¿podemos hablar de una ola feminista en el actual escenario? Sin duda hay mucho que aún no está dicho. Este año las mujeres han decidido protagonizar sus propias luchas, con mucha indignación por los múltiples casos de violencia contra las mujeres que han sido expuestos a nivel nacional. A partir de eso, la demanda por una educación no sexista ha tomado fuerza y se ha ido profundizando en contenido. Sin embargo, es el cómo las mujeres de las comunidades educativas se hacen cargo de este proceso histórico, comprendiendo el sexismo en la educación como uno de los tantos ámbitos en que el patriarcado demuestra su carácter estructural y transversal, lo que definirá cuál es el aporte de la actual movilización a la historia que se está construyendo. En última instancia, les invito a que nos preguntemos cómo nos proyectamos hacia adelante. La invitación, sin duda, es a que hagamos historia. Les doy muchas gracias por su atención, Minerva, mi gata y yo. Y les dejo además mi contacto por si quieren pedir material o tienen alguna duda. Muchas gracias.